No olvides suscribirte a nuestro canal. Y seguimos en esta oportunidad con la conferencia La salud mental de la infancia a la adolescencia a cargo del doctor Alberto de Castro, doctor en psicología de Saybrook University, máster en psicología con concentración clínica de University of Dallas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de psicología clínica, con énfasis en tratamiento de personas que abusan de sustancias psicoactivas o que vivencian trastornos de ansiedad o trastornos de personalidad. Actualmente se desempeña como decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales y profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Es miembro fundador por Colombia de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial. Doctor Alberto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el seminario. Muchísimas gracias, Ingrid, por la presentación. Agradezco a los organizadores del seminario, a Pisotón, especialmente a Ana Rita y a todo su equipo. Muchísimas gracias también a las personas que están aquí. Por temas de tiempo voy a ir bastante rápido, pero voy a ir al grano, así que no se preocupen y voy a tratar de hablar de la forma más simple posible, de la forma más simple y más práctica posible, ¿no? Entonces, si en algún momento no me hago explicar, me lo dejan saber, pero voy a ir directamente, hombre, estaba al final. Miren, vamos a empezar por el fundamento afectivo de en la infancia y en la adolescencia. Voy a limitarme a algunos aspectos. Yo no puedo hablar en este momento de todo lo que está implicado en el desarrollo afectivo de las niñas y de nuestros niños. Voy a centrarme en lo puntual que les quiero mostrar, que tiene que ver con los dilemas básicos que los adolescentes hoy están enfrentando, con los dilemas que los adolescentes están enfrentando y que no saben cómo resolver. Entonces, solo me voy a limitar a los elementos del desarrollo que tienen que ver con esos dilemas que están quedando en el aire y los jóvenes con una especie de limbo. Lo primero que podemos encontrar es que entre el nacimiento y el primer año de vida, en la etapa de que se denomina por algunas personas, no generalmente tiene que ser así, fusión, encontramos que se desarrolla la confianza básica en los niños, ¿o no? Y esto depende de la calidad del vínculo con los cuidadores. A partir de la relación de la niña o el niño con sus cuidadores, idealmente los padres, pero que en este mundo prefiero decir cuidadores por cosas de las condiciones actuales, podemos darnos cuenta que a partir de esa relación, el joven, el niñito, el jovencito, empieza o no a desarrollar confianza. Miren lo interesante y para mí lo más bonito que puede existir en psicología en el mundo, que la confianza en sí mismo, el niño, cuando la desarrolla, cuando el niño aprende a confiar en el otro. Así nace la confianza en los seres humanos. Cuando el niño llora, confía en que puede seguir llorando porque su llanto va a ser acudido, va a ser respondido por sus cuidadores. Si ese llanto es respondido con maltrato o con abandono, ese llanto pierde poder en el niño y pierde la confianza de poder seguir haciéndolo espontánea o auténticamente. Miren lo interesante porque no crean que eso queda ahí. Si tú estás conduciendo un automóvil hoy en día, un carro, en parte es porque confías en el otro. Tú estás cuidadoso cuando llegas a una esquina que en el semáforo en rojo el otro no se lo cruce, pero confías en que el otro va a frenar. Si no tuvieses ese mínimo de confianza en lo que el otro va a hacer, no podrías salir a la calle. La confianza en ti nace porque aprendes a confiar en el otro. Ojo con ese punto. En esa etapa el niño es extremadamente dependiente, ¿sí? Porque, pero eso no lo miren como algo malo, es algo adaptativo del momento. El niño depende de sus cuidadores para poder sobrevivir. Siempre está en posición horizontal la mayor parte del tiempo, a menos que lo carguen, etcétera, ¿no? Y depende de ellos a nivel de alimentación, de cuidado, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el niño va creciendo y con el crecimiento aparecen ciertas habilidades a nivel motor, entre otras, y a nivel de lenguaje, etcétera. Pero cuando el niño empieza a reptar, a gatear, a caminar, a agarrar las cosas con la mano, etcétera, el niño empieza a desarrollar algunas pocas habilidades nuevas, pocas desde la vista de un adulto, aclaro, grandísimas para él, ¿sí? Que es que el niño aprende a desplazarse,
ya ese vínculo de 100% de dependencia se empieza a resquebrajar un poquitico, porque el niño ya empieza a tomar ciertas decisiones y es capaz de asumir la norma que se le empieza a imponer, o el niño tiene la capacidad de decidir qué coger, qué no coger, hasta dónde llegar, obedecer, no obedecer, etcétera. Eso lleva a una experiencia denominada ansiedad de separación, que es cuando la niña o el niño se ven en el dilema de obedezco la norma de mi mamá y de mi papá y así me siento protegido, o desafío un poquito la norma y desarrollo algo de autonomía al poder explorar. Ese dilema es sano. Por eso es un poco sano que el niño pueda desafiar un poco las normas, un poco, obviamente, al menos las normas, porque empieza a desarrollar algo en su contexto, en su posibilidad, algo de autonomía y de independencia. Aquí el niño se empieza a enfrentar con unos dilemas que permanecen por el resto de la vida, pero que se van complejizando y van cambiando el contexto ya de adolescente y de adulto. Ahora vamos a ver estos dilemas que permanecen aquí, cómo permanecen en la adolescencia y que no están siendo resueltos actualmente. El dilema seguridad-libertad tiene que ver con esa ansiedad de separación. Obedezco, interiorizo, hago caso a la norma, me apropio de ella, o en algún grado hago algo de uso de la autonomía que ya tengo y el deseo de querer explorar. Me independizo un poco versus me protejo un poco. Ese dilema hoy en día tú lo puedes tener con tu jefe cuando quieres desafiar una norma y te atreves, no te atreves, quieres la seguridad del trabajo, te callas, eres capaz de tener algo de autonomía y cordialmente decir algunas cosas, etcétera, ¿no? Ese dilema se va complejizando a lo largo de la vida, pero no desaparece. Aquí inicia, aquí se crea el fundamento afectivo que nos permite a nosotros poder asumir ese dilema en el futuro de una mejor manera. ¿Qué sigue ocurriendo? Estoy yendo un poco rápido, obviamente por tiempo. El niño aprende a darse cuenta que no puede separarse completamente de los padres, que los necesita. Y entonces es cuando el niño supera esa primera etapa de la infancia donde gira alrededor de sí mismo y empieza un poco a girar un poco más en torno a las normas y a los valores que en casa le dan sus padres. Entonces el niño ya empieza a aceptar un poco más las normas de la mamá y del papá. Ahí es cuando decimos que se interiorizan las normas, se fortalece la interiorización de normas que empezó en la etapa anterior. Es importantísimo que en esta etapa, obviamente, que va más o menos entre los 3 años y los 5 o 6 años de edad promedio, eso hay que tener mucho cuidado con las edades hoy en día, que han ido cambiando un poco. Los niños en esta edad es importantísimo las normas de sus padres, porque alrededor de esas normas los niños van a empezar a estructurar afectivamente lo que es, va a empezar a interiorizar qué es lo que puede, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, qué puede hacer y qué no puede hacer. Empieza a entender los primeros grandes límites de la vida y las primeras grandes posibilidades de desarrollar algo de autonomía en la vida. Sigue el niño creciendo y llega luego de los 6 años, más o menos como de los 6 años hasta los más o menos 11, 12 años de edad, empieza a ocurrir que el niño empieza a expandir o a generalizar un poco más ese mundo normativo de las dos etapas anteriores. Entonces el niño, las normas que interiorizó en la etapa anterior de sus padres, descubre que hay nuevos centros de valoración alrededor de los cuales giraba. Idealmente el niño primero gira alrededor de las normas de sus padres y ahí se estructura. Pero miren lo que está pasando. Los niños hoy en día están siendo llevados a centros de estimulación incluso a los 6 meses de edad, al año, año y medio, antes de que el proceso de identificación con sus padres, que ocurre idealmente en la tercera etapa, ya se haya dado. ¿Qué significa esto? Que es extremadamente difícil para un niño, afectivamente hablando, aprender a clarificar el tipo de normas que tiene que interiorizar. Tiene primero que aprender a adaptarse a normas sociales antes de haber clarificado las normas básicas del hogar. Eso hace que el crecimiento en términos afectivos hoy sea más demandante y exigente, tanto para el niño como para los padres, como para los cuidadores y los educadores. En similaridad, el niño descubre, por ejemplo, que los padres tienen algo denominado abuelos y que los abuelos tienen unas normas distintas. Y en una cultura tradicional, fuera de situaciones, no una cultura, en una situación tradicional, podemos darnos cuenta que los abuelos consienten. Sí, o a veces como los abuelos dicen directamente, yo malcrio y tú crías, el padre, ¿no? Entonces el abuelo dice, ya no estoy para criar, yo consiento a mi nieto. Entonces eso trae unos dilemas ahí entre padres y abuelos, porque te estoy diciendo que no, que en la casa está así, allá no.
Y el niño empieza a darse cuenta que hay distintas normas y que en la casa de sus padres se puede comportar de una manera, en la de sus tíos, en la de sus abuelos, con los amiguitos de la cuadra, del colegio, con los profesores, etcétera. Hay un mundo normativo distinto. ¿Cómo se facilita la adaptación? Si la interiorización inicial de normas de las primeras dos etapas fue muy rígida, el niño va a tratar de llevar esas normas de la casa al colegio. Si fueron muy flexibles, las nuevas normas del colegio pueden tratar de suplantar las de la casa. Ahí ustedes van a ver que hay ciertos dilemas a veces, eso lo tenemos todo claro, cuando el colegio llama al padre y los padres le dicen, en mi casa mi hijo me obedece, no sé qué están haciendo allá, o al revés, no sé cómo haces para que lo obedezca allá en el colegio porque aquí es un desastre, etcétera, ¿no? El niño empieza a adaptarse a un nuevo mundo normativo. ¿Qué ocurre? De este desarrollo, ojo, de base psicoafectiva, que es en lo que me estoy centrando, surge una necesidad desde las primeras etapas del desarrollo. Por un lado está la exigencia de aprender a asumir normas con los límites sociales, culturales, familiares y a futuro académicos, legales y laborales, ¿sí? Y el poder responder a esos límites trae algo de seguridad. Pero al mismo tiempo, ojo, no en vez, simultáneamente, al mismo tiempo al niño se le ofrecen y al joven se le van ofreciendo otras exigencias. La necesidad de empezar a probar su autonomía y su capacidad de ser independiente. El dilema es cómo poder adaptarme y responder a nivel macro al mismo tiempo que respondo a mis necesidades subjetivas a nivel micro. A partir de ahí entendemos que el desarrollo psicoafectivo nos puede mostrar unas tendencias muy macro, muy generales, ¿sí? Hay unas tendencias hacia la expansión, donde van a poder encontrar que hay niños que tienen un exceso de desarrollo en términos de la autonomía. Cuando los niños no han interiorizado unas normas muy apropiadamente, no son capaces de adaptarse a lo que debe ser, sino que hay un exceso de comportamiento a partir de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de deseos muy subjetivos, de lo que yo quiero a nivel muy personal. Es cuando se dice que hay tal vez un abuso de libertad cuando el joven se expande demasiado omitiendo el contexto en el que está. Puede ocurrir lo contrario, que el niño le da extremadamente miedo, le da mucha ansiedad tener que probar su autonomía, tener que tomar ciertas decisiones en un contexto de niño o de adolescente y prefiere la seguridad de mantenerse muy quietecito, obedeciendo ciertas normas para no entrar en conflicto con los padres, con los cuidadores, con los profesores, etc. Ese niño va a adaptarse a un grupo de normas muy bien, pero va a rechazar o a dejar de desarrollar su autonomía de una forma un poco apropiada. Y esta otra característica denominada centración, donde el niño aprende a discernir y a clarificar con la ayuda de los cuidadores cuándo expandirse y cuándo restringirse. La centración no es ir por la mitad, sin expandirse y sin restringirse, sino que es una medida pendular, donde el niño aprende a decidir en qué momento es apropiado hacer una cosa y en qué momento es apropiado hacer otra cosa, hasta dónde prueba el límite y hasta dónde hay posibilidades, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y hasta dónde se me permite hacerlo. Eso sería lo ideal, pero ¿qué está ocurriendo hoy en día? En el contexto actual, en términos psicosociales, nos damos cuenta que esos jovencitos que van llegando a la adolescencia se encuentran con este mundo, con un mundo de amplitud de posibilidades tremendas. Ojo, las posibilidades que tú y yo teníamos cuando estábamos estudiando se han expandido. Los limitantes que tú y yo teníamos se han desaparecido, se han difuminado, casi que ya no existen. Y en términos de contacto, en términos de conocimiento, hay no hay fronteras ilimitadas. Los niños tienen acceso a información desde edades muy tempranas. Los jóvenes, los adolescentes, ya no salen de un colegio, de una universidad, por ejemplo, o de un colegio, con la necesidad solo de impactar acá, en su ciudad, sino que ya ven posibilidades de desarrollar emprendimientos que impacten la región o el país, indistintamente de la posición socioeconómica del joven. Ya tiene acceso a través de redes sociales al mundo entero. Y eso implica que hay unas necesidades de éxito mucho más amplias, mucho mayores y más exigentes que antes. Chévere, muy bien, pero al mismo tiempo, esas necesidades de éxito mayores trae consigo una carga de ansiedad mayor, que ahora vamos a ver. En este mundo, de este contexto social, de tantas posibilidades, nos vamos a encontrar padres ausentes a partir de la carga laboral tan grande. Esto no es nuevo, simplemente que se ha intensificado muchísimo. Quiero ser muy claro, esto no es nuevo de esta década.
sino que la forma como se está dando es más abrumadora, es más dramática, en otras palabras, ¿no? Padres más ausentes. Estadísticamente es más común y en los padres que se da de forma más intensa todavía, ¿no? Entonces se da en doble vía. O podemos encontrar padres muy temerosos ante tantas opciones y posibilidades que existen para los adolescentes y los jóvenes hoy en día, que son extremadamente protectores. Pero eso no hace bien a los jóvenes porque obviamente cuando el joven se expone a este mundo de posibilidades tan ilimitadas, no sabe cómo defenderse. Ahí encontramos jóvenes intolerantes a la frustración. Ahí encontramos jóvenes que no saben asumir las consecuencias de sus actos. Ahí encontramos jóvenes que se frustran o se ofenden muy fácilmente, etcétera, ¿no? En cualquiera de los dos casos encontramos adolescentes que no han podido desarrollar o criarse manteniendo vínculos afectivos sólidos, duraderos, vínculos íntimos que sirvan de soporte. En todas las investigaciones sobre bienestar y sobre salud que hay en el mundo, van a encontrar varias características, pero hay una que a mí me llama poderosamente la atención. En todas van a encontrar entre las tres principales características la siguiente: una persona sana o una persona con bienestar o una persona feliz es una persona que tiene vínculos afectivos fuertes, no muchos, que tienen vínculos afectivos que soportan, que le permiten compartir su experiencia. Y eso se ha perdido en este mundo de tantas posibilidades, de tantas exigencias. ¿Por qué? Porque está incentivando el individualismo. Como tengo tantas opciones y quiero acceder a tantas, no tengo tiempo para más nadie que para acceder a mis propias necesidades, ¿no? ¿Qué ocurre en este mundo? Están apareciendo dos elementos importantísimos que tenemos que tener en cuenta en cualquier teoría del desarrollo hoy en día para poder entender a los adolescentes. Uno, la aparición de la tecnología como medio para acceder al mundo social, al mundo laboral. Encuentra jóvenes que tienen mayores posibilidades de conocer el mundo, de conocer más personas, de trabajar en contacto con personas no solo de otra región, sino de otro país, etcétera, ¿no? La necesidad cultural de impactar es mayor porque tienes más posibilidades, pero esa necesidad de impactar trae consigo una carga de presión y de ansiedad tremenda. Yo en la experiencia profesional he trabajado con algunos jóvenes que han querido ser influencer y youtuber y algunos de ellos han desistido por la presión y la carga de ansiedad tan tremenda que tiene que estar todo el día 24/7 pendiente de llenar contenidos y es abrumador. Deja de ser una experiencia espontánea que ofrece, digamos, algo de placer al joven, ¿no? Y se convierte en una experiencia que lo quema laboralmente, ¿no? Entonces se ha pasado de una cultura que lleva al joven a buscar un éxito local a un éxito mucho más amplio. ¿Y eso dónde nos ofrece? ¿Dónde nos lleva? A estos dos dilemas. Hay varios dilemas. Yo he encontrado 6 dilemas básicos, pero entre esos 6 hay estos dos que para mí son los centrales en los adolescentes de hoy, que adicionalmente quedan irresueltos, que es lo más importante o lo más grave a mi juicio, ¿no? El dilema individuación-adaptación tiene que ver con las etapas que ahorita estaba hablando, por eso las comenté al principio precisamente. ¿Cuál es este dilema? Individuación, actúo por lo que yo quiero, por lo que necesito a nivel micro, a nivel subjetivo, por lo que yo deseo. Adaptación, actúo a partir de lo que debo, por lo que se me exige a nivel macro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ahí el dilema? En este mundo de redes sociales, como dicen algunos investigadores y teóricos, etcétera, hay un mundo de saturación social, ¿sí? Lo que llaman las tecnologías de saturación social, que son todas estas redes sociales. Para un joven eso no es saturación social, ha crecido en ese mundo. Saturación social para nosotros los adultos que hemos perdido el mundo previamente denominado privado, que ha ido desapareciendo un poco. ¿Qué ocurre en este mundo de saturación social para nosotros los adultos? Los jóvenes están experimentando un temor muy fuerte a la soledad. Eso no es nuevo en la adolescencia. Desde hace muchísimas décadas eso existe, pero nunca, nunca con la intensidad que se está presentando hoy en día, por lo menos a mi juicio. ¿Sí? El temor a la soledad, ¿por qué? Hay una palabra importante que repito varias veces y que quiero que ustedes la tengan muy clara, que es el concepto posibilidades. Ante tantas opciones, hay muchos jóvenes que se abruman con tantas opciones y no saben qué hacer y lo que hacen es que se repliegan por temor a fracasar, por temor a no saber cuál es la decisión correcta ante tantas opciones. Pero hay otros jóvenes que se abruman por tantas opciones, pero no se asustan, sino que las quieren todas. Entonces no se comprometen con una cosa, sino que no quieren dejar pasar ni una sola opción en la vida. ¿Qué ocurre entonces con este mundo de tantas opciones y posibilidades? Que los jóvenes crecen teniendo un fuerte temor a la soledad. Si escuchan a un niño llorando, no se asusten que es mi hijo que está por ahí llorando. Ojo, temor a la soledad muy fuerte. Los jóvenes aprenden a identificar que solamente son en presencia
de un grupo extremadamente fuerte. Eso no es nuevo, nunca de la forma tan dramática como ahora. He tenido, por ejemplo, adolescentes que me dicen, una jovencita de 13 años, Alberto, yo tengo un novio, pero no sé si es el hombre de mi vida. 13 años. Y miren lo que me dice después. ¿Qué tal que yo por estar pendiente de este joven no vea alguno de todos estos? Todos estos son los más de 1000 y pico que tienen sus redes sociales. Ojo, en mi época, en tu época, ¿cuántos amigos teníamos en el colegio? 8, 5, 10, 15, 20. No teníamos más. Hoy en día estos jóvenes tienen más de 1000 personas en sus redes sociales. ¿Cómo hacen en el mismo tiempo que tú y yo tenemos para responder y atender a 20 personas, atender a más de 1000 personas? Aunque sepan que no son sus amigos, están pendientes de todo lo que hacen y están pendientes de que lo que ellos hagan sea visto por todos ellos. ¿Cómo hacen? Esa carga es muy fuerte y ante tantos ojos observadores, el estar solo es una experiencia extremadamente amenazante hoy en día. Pero eso va acompañado de otro polo. Al mismo tiempo que temo la soledad y que necesito contactarme, temo el contacto íntimo. Acuérdate que los jóvenes hoy en día no han crecido aprendiendo a fortalecer vínculos afectivos íntimamente en su casa y a nivel familiar. Como tendencia, no siempre, aclaro, es una generalización, lo tengo claro, pero como tendencia. Entonces, ¿cuál es el dilema que queda irresuelto? Temo la soledad, pero temo contactarme. Quiero contactarme, pero temo la intimidad. Y por intimidad no entienden algo sexual necesariamente. Me refiero al contacto de abrirme. Algunos jóvenes me dicen, Alberto, es que si terminamos la relación, ella tiene fotos mías o él tiene fotos mías y yo quedo expuesto en tu mundo, ella puede hacer lo que sea con esas fotos. Y los jóvenes dejan de querer vincularse por temor a lo que pueda pasar, por temor a sentirse vulnerables ante el mundo. Miren el dilema tan tremendo emocionalmente en el que terminan nuestros jóvenes hoy en día. Quiero contactarme contigo, pero me da miedo contactarme contigo. No quiero estar solo, pero tampoco quiero estar con otra persona. ¿Cómo lo resuelven? De muchas formas inapropiadas. Un segundo dilema, el dilema límite versus libertad o normas versus posibilidades. Si se dan cuenta, tiene que ver con lo que hablé ahorita. ¿De qué trata este dilema? Acuérdense la palabrita mágica, posibilidades. En este mundo de tantas opciones y posibilidades, los jóvenes están expuestos a demasiadas. Eso no es nuevo en la adolescencia. Repito, nunca con el nivel de dramatismo y de intensidad y de opciones que existe hoy. Entonces, en este mundo que está empujando muy fuertemente, más libremente, con menos tabú, con menos límite, con menos normatividad social, al joven a que experimente dentro de todas las posibilidades que tiene, al mismo tiempo tiene temor a equivocarse entre tantas opciones. Yo a veces le digo a los padres, cuando tú y yo éramos niños, ¿cuántos canales de televisión había? 2, el canal 11 y el 13. La decisión era fácil entre uno y el otro. Hoy en día, aunque estos jóvenes no ven televisión, es una analogía que hago para entender su contexto. Si tú quisieras ver televisión, la decisión no es tan fácil porque tienes cuántos canales, 150, 200 o 500. Ese es el mundo social de los jóvenes de hoy en día. Las decisiones no son una o dos, son cientos, son decenas o cientos de opciones. Entonces les queda muy difícil comprometerse, les cuesta mucho porque creen que comprometerse con una sola cosa, o así lo entienden, significa rechazar 500 otras opciones. 500 estoy siendo muy costeño, estoy exagerando, pero es un número bastante, es a lo que me refiero, ¿no? Y les cuesta mucho querer definirse por una sola cosa. ¿Será que ese es? Si ese es el hombre de mi vida, ¿qué tal que sea alguno de estos 1200? ¿Cómo hago para saber cuál de esos 1000 es? Ese es el dilema, ese es el dilema. Y entonces estos jóvenes quedan o abrumadoramente desbocados, como me dicen algunos padres, por optar por todas sus opciones y posibilidades, o al contrario, abrumados y asustados ante tantas opciones, con temor a equivocarse o a fracasar y se repliegan sin tomar ninguna postura o decisión. ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyar a los jóvenes? Con esto termino algunas decisiones, algunos consejos, recomendaciones muy rápidas y simples, pero increíblemente útiles y prácticas. Simples, pero prácticas en la vida cotidiana. Es importantísimo generar un genuino interés por nuestros jóvenes, involucrarse en su mundo e involucrarnos. ¿Cómo así involucrarse? Ojalá, voy a unir los dos primeros puntos que aparecen en la diapositiva. Pídanle a sus jóvenes, a sus estudiantes, a sus hijas, a sus hijos, descripciones de sus experiencias. No le pregunten por qué de entrada. E incluso si lo preguntas en un tono afectivo agradable, lo vas a juzgar. Mi amor, ¿por qué hiciste eso? Cuando le preguntas por qué, ya le estás diciendo, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, estuvo malo, y estás poniendo una brecha inmensa entre ellos y tú. Yo no tengo un solo adolescente con problemas de ansiedad o de adicciones con el que yo haya trabajado al menos,
con el que yo al menos haya trabajado, que no me haya dicho lo siguiente: entre mis papás y yo, Alberto, hay una separación, una brecha enorme. Aunque ellos quieran entenderme, son de otro planeta, ellos son de otro mundo. Algo a veces me han dicho, son del siglo pasado. Yo digo, epa, yo también. Yo a veces soy mayor que tus papás y me dicen que contigo es distinto. ¿Y por qué? Porque eres psicólogo. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ser psicólogo no significa que te voy a entender. No, pero es que tú sí tratas de entenderme. Sí trato significa que trato de preocuparme por describir sus experiencias y conocerla desde adentro. Ayuda muchísimo en ese proceso de descripción, no que tú solamente le pidas, porque tú no vas a cambiar una dinámica familiar en una semana. Y si nunca lo has hecho, ahora empezar a hacerlo, el joven va a sentir que una experiencia que lo inunda, ¿sí? Entonces, haz el ejercicio de forma inversa. Pídele al joven que se involucre en tu mundo. Entonces, cuéntale al joven cosas de tu mundo que tú creas que le puedas contar, indistintamente lo que te diga, pero cuenta con él o con ella. Mi amor, me está pasando esto en el trabajo y no sé qué hacer. He hecho esto, ¿tú qué harías? ¿Tú qué piensas? Que el joven vea lo valioso o lo valiosa que es para ti. No se imaginan lo que la sensación de valía da a un joven hoy, que se está sintiendo solo. El sentirse valioso en el término de una relación afectiva es el suelo básico desde el cual lo podemos proteger. Es importante que aprendamos a hacer pausas y que ellos aprendan a hacer pausas. Pausas no es dejar de hacer algo simplemente. Si dejas de hacer algo, pero te quedas pensando angustiadamente en eso, es lo mismo que nada. Entonces, hacer una pausa y en ese momento hacer actividades individuales y grupales. Individuales y grupales, no lo uno o lo otro, no solamente una de ellas dos. Individuales y grupales, actividades no por llenar el tiempo, actividades significativas. Ojalá algunas actividades grupales, así sea virtual, y algunas individual. Compartir. Quiero terminar con ese tema. Compartir las experiencias para los jóvenes, sobre todo, no únicamente es clave. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes la experiencia te das cuenta que no estás totalmente solo. Cuando puedes compartir la experiencia con alguien, te das cuenta que el dolor no se te quita, pero al compartirlo es más fácil de cargarlo. Si tú le das un pésame a alguien, esa persona no va a dejar de sentir dolor por la pérdida, pero al saber que cuenta contigo, esa persona se le alivia un poco la carga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, al doctor Alberto de Castro, por su intervención y estas recomendaciones tan valiosas. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.